Le decimos muy buen día al doctor Eduardo Pérez, que nos acompaña con la información del PAMI durante toda la semana. Hola, Doc. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? A ver, no podemos dejar hablar de la situación sanitaria actual frente al COVID-19 y con un número que alertó en las últimas horas las 5.782 personas que se han contagiado. Efectivamente, como venimos hablando durante las últimas semanas, la situación del sistema sanitario es crítica y estamos en un momento de la pandemia donde comienza a verse, comienza a expresarse esta saturación del sistema de la cual venimos hablando desde el principio, donde no solamente la cantidad de camas o el porcentaje de camas ocupadas que venimos viendo en todos los medios, sino también la cantidad de ambulancias que se necesitan, la cantidad de médicos, la cantidad de llamados telefónicos que debemos atender es cada vez mayor y está comenzando a alcanzar el máximo y exigiendo al máximo el sistema sanitario. Doc, ¿estamos por arriba de qué porcentaje de camas ocupadas en el país? Tanto en el sistema público, bueno, no es usted del sistema privado, pero sí sabemos que hay una especie de balanza que nos da una imagen clara de la situación general que estamos atravesando. El porcentaje es muy heterogéneo, varía día a día y varía en el sistema público y en las distintas provincias. Sin duda alguna en el AMBA estamos por encima del 70% en promedio, tal como los datos oficiales muestran. ¿Era previsible que para esta época del año existiera esta ocupación de camas habiendo empezado tan temprano justamente con la cuarentena? Y eso es difícil de asegurar. Claro. La idea justamente con la cuarentena era achatar la curva, disminuir la rapidez de aparición, pero esto es de alguna manera lo que todos esperamos y por eso fuimos tomando las distintas medidas a lo largo de esta cuarentena, de esta pandemia, como puede ser el aumento en la cantidad de camas, el aumento en la cantidad de empresas de ambulancia, la mejora en el sistema de atención telefónica, más distintas medidas que fuimos viendo a lo largo del tiempo, como la receta electrónica, los turnos online, todo eso para asegurar las medidas de aislamiento. Doc, ¿podemos recordar cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta para todos aquellos jubilados pensionados que nos están mirando desde distintos puntos del país y provincias que han retrotraído justamente a una fase más estricta teniendo en cuenta la circulación comunitaria que volvió en esos distritos? Exactamente, los síntomas principales son fiebre, síntomas respiratorios como puede ser tos, estornudos seguidos. La dificultad respiratoria ya marca una necesidad imperiosa de internación, especialmente en los adultos mayores, y algo característico de esta enfermedad es la ausencia o la pérdida del sentido del olfato y del gusto de manera rápida y muy aguda. Estos son los síntomas que habitualmente se presentan y por las cuales los adultos mayores deberían llamar al sistema para que podamos ayudarlos. Doc, en las últimas horas se confirmó que en provincia de Buenos Aires, en el caso del gobernador Kicillof, va a entregar hasta 500 pesos diarios para aquellas personas que tienen síntomas y que sean alojadas en los centros sanitarios correspondientes. ¿Por qué es importante, más allá del tema económico, que es el dato justamente de la noticia del día de hoy, por qué es importante alojarse en un centro sanitario, en algunos de estos módulos sanitarios que se han dispuesto si uno tiene los síntomas de COVID? Lo importante es aislarse, es decir, la necesidad de aislar a aquella persona que tiene síntomas, aun cuando no tenga un hisopado positivo de coronavirus, aislándose impide la transmisión del virus, no solamente a sus seres queridos, sino al resto de las personas con las que está en contacto, ya sea en la calle o en su lugar de trabajo o simplemente comprando en el supermercado. Por eso, aislarse en el caso de tener síntomas es fundamental para evitar la transmisión del virus. Y en el caso de que seamos asintomáticos, porque como todos sabemos, gran parte de las personas que van a tener la enfermedad van a ser asintomáticos, de ahí la importancia de seguir cumpliendo las medidas de protección personal. Utilizar el tapabocas o el barbijo, estornudar en el pliegue del codo, son medidas muy simples, lavarse las manos habitualmente, son medidas muy simples que no son solamente para cuidarnos a nosotros mismos, sino para cuidar a aquellos que están con nosotros. Doc, por último, una recomendación. Se flexibiliza la cuarentena. Aquí en la zona de la capital federal se reabrieron los comercios de indumentaria, de ropa, de calzado. En provincia de Buenos Aires también los negocios de cercanía. La recomendación para todos aquellos que dicen, bueno, voy y vuelvo. Tengo que cambiar, no sé, algo que me regalaron y regreso a casa. Sí. ¿Cuál es la recomendación en esta nueva etapa que estamos atravesando, esta nueva fase que estamos atravesando aquí en la zona del AMBA? Los adultos mayores, los afiliados, las afiliadas de PAMI, nosotros seguimos recomendando que continúen en sus casas, que salgan solamente para tener acceso a servicios básicos como puede ser la farmacia o los alimentos. Recomendamos muy específicamente que se queden en su casa, que traten de mantener la distancia social, porque es eso lo que nos va a permitir
abordar el problema de la pandemia, seguir aumentando la capacidad del sistema sanitario y permitir darles la atención oportuna, adecuada, que es su derecho. Doc, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a reencontrar con el doctor la semana que viene y con estos números alarmantes, ¿no? Más del 70% de la capacidad de camas en hospitales del sector público ya están ocupadas. El tema coronavirus. Seguimos